Seguimos entonces, Mauricio, veníamos conversando al inicio del programa respecto a la vacuna y a los avances y a los esfuerzos que están haciendo los gobiernos y la comunidad científica internacional para poder tener ya finalmente la vacuna que pueda evitar que nos sigamos contagiando y que miles y millones de personas en el mundo sigan falleciendo. Hay una carrera importante sin duda, motivo por el cual el gobierno ha decidido convocar a un comando vacuna para que sea este el que comience desde ya a conseguir y hacer los enlaces con los gobiernos y con los laboratorios adecuados para poder tener la vacuna lo más pronto posible en el país y sobre todo también, Mauricio, conseguir el financiamiento, porque todavía no sabemos cuál va a ser el precio en el mercado de esa vacuna en el momento en el que esté lista. Uno de los integrantes del Comando Vacuna está con nosotros en Encendidos. Le agradecemos su tiempo anticipadamente. Buenos días, doctor Luis Suárez. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Tatiana, a sus órdenes para conversar sobre este tema. En principio, también hemos escuchado de profesionales peruanos que están enfocados en experimentos y también aspiran, ¿no?, a encontrar alguna vacuna contra el coronavirus. ¿El comando contempla algún tipo de apoyos para profesionales independientes peruanos o solamente ha puesto sus ojos en países que están también haciendo lo suyo? Sí, en principio quiero comentarles que el Ministerio de Salud ha creado una comisión nacional presidida por el mismo ministro y que tiene como secretaria técnica a la directora del Programa Nacional de Inmunizaciones, como digamos el equipo central que va a dirigir todo el proceso de la vacunación y ya empezó la fase de planificación. El rol nuestro de este grupo, que en realidad es un grupo independiente, pero que mostró su interés de apoyar al ministerio y ha sido acogido por el ministro, es un poco combinar la experiencia de Carlos Neuhan, del ingeniero Delgado Sayán, de Antonio Prato, en grandes empresas, me refiero a grandes emprendimientos, de contactos internacionales para poder ayudar al país a poder estar al tanto de la producción de las vacunas, de tener la información necesaria. Y por mi parte, yo como exfuncionario del Ministerio de Salud, me tocó participar en grandes campañas de vacunación, como fue la de H1N1 el 2009, el año 2006, que vacunamos a cerca de 20 millones de peruanos contra el sarampión y la rubiola, igualmente en las grandes campañas de hepatitis B. Y bueno, esta experiencia más que nada organizativa es lo que ponemos a disposición del Ministerio de Salud para apoyarnos. Somos nosotros un grupo de apoyo, pero el equipo, digamos, central está conformado por el Ministerio de Salud, presidido por el mismo ministro. Y respondiendo a su pregunta directamente, estamos abiertos a todo, a todas las iniciativas que hay en el mundo. Justamente la idea es estar al tanto tanto de los esfuerzos nacionales como internacionales para poder apostar por las vacunas que vayan saliendo. Mire, el problema es tan grande que probablemente una sola empresa, digamos, productora de vacunas, no se va a dar abasto para todo el mundo. En estos momentos... Sin duda, y perdóneme la interrupción, sí. Queremos ser obviamente entre los primeros de la lista, no queremos quedar rezagados si es que algún país la descubre antes, ¿no? Y en ese sentido queríamos entender un poco cómo es la estrategia para finalmente llegar a tiempo junto a otros países. No sé si me permite hacer una pausa y regresamos con su respuesta con relación al planteamiento que acabo de hacer. Regresamos en Encendidos con el doctor Luis Suárez, uno de los integrantes del Comando Vacuna. 10:37 de la mañana, retomamos nuestra conversación con el doctor Luis Suárez, integrante del Comando Vacuna. Estábamos interesados en saber el procedimiento de trabajo en un mundo tan competitivo en medio de la pandemia para no quedar rezagados como país ante un posible hallazgo de vacuna que no tiene fecha. Avanzan los laboratorios en el mundo, las investigaciones, y en cuanto se dé una luz verde de que ya existe, ¿cuál sería la estrategia adecuada de nuestro país a través del Comando Vacuna para no quedar postergados?
Sí, bueno, en primer lugar, se está trabajando ya, se está haciendo un seguimiento muy cercano de cómo va el desarrollo de la producción, en este caso todavía de la última fase de investigación de las vacunas. Recordemos que para que una vacuna pueda salir al mercado tiene que pasar por 3 fases de estudios. Una primera fase donde se estudia sobre todo la seguridad de la vacuna, una segunda fase de la eficacia en condiciones de laboratorio y una tercera fase de efectividad. De tal manera que cuando la vacuna llega a la población hay confianza de que se trata de una vacuna segura y que tiene la efectividad esperada. Tenemos en el Ministerio de Salud un comité de expertos que tiene el encargo justamente de hacer este seguimiento y conocer la calidad de las vacunas que se están produciendo. Por otro lado, existen 2 mecanismos que seguramente vamos a tener que utilizar. El primero es un mecanismo de adquisición a través de fondos internacionales, como el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. También hay el proyecto Gavi de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Son sistemas de distribución internacional y sabemos que ya hay conversaciones también internacionales con los países para poder utilizar estos mecanismos que lo que buscan es ser más equitativos en la distribución de las vacunas en el mundo. Sin embargo, de todas maneras existe un seguimiento para hacer convenios bilaterales y que, dado sea el caso, pueda utilizarse también un mecanismo directo de compra. O sea, no está cerrada ninguna posibilidad. El problema es tan grande que probablemente un solo laboratorio en el mundo no se va a dar abasto, van a tener que ser varios proveedores y varios mecanismos, ¿no? Lo importante es que el Perú está ya tomando acciones, estando cerca de las organizaciones internacionales como la OPS para nuestro caso, que es la representación de la Organización Mundial de la Salud, y también en contacto con los laboratorios para, como decías, no quedarse a la cola, sino estar ahí en la primera fila y utilizar el mecanismo o los mecanismos más adecuados para poder adquirir la vacuna para el país. Eso está muy bueno, doctor Suárez, porque además entiendo que estamos detrás de incluso de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, que es una de las más avanzadas, la propia OMS lo ha dicho, pero quería que nos comente un poco sobre las personas que integran el Comando Vacuna, porque entiendo que usted es la única persona vinculada al sector salud. Las demás personas que forman parte de ese equipo están más vinculadas al Ministerio de Economía, Cancillería y el sector privado. ¿Por qué se ha conformado de esa manera el grupo? ¿A qué se debe esto? En realidad fue una iniciativa, digamos, que surgió en una conversación de los 4, en un momento en que se escuchaban las noticias de que ya la vacuna estaba en un momento avanzado, los estudios, y que había algunos países que ya estaban haciendo convenios con los laboratorios internacionales, incluso algunos habían hecho hasta un pago adelantado para poder asegurar la vacuna, y empezamos a conversar, o sea, por iniciativa de qué sabíamos. Yo también conversé con la gente del Ministerio de Salud, les comenté mi experiencia previa de trabajo cuando era funcionario del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el 2009, cuando tuvimos la pandemia H1N1, estábamos en una situación muy parecida a la de ahora, ¿no? Se hablaba de que la vacuna la tendríamos en unos meses. Todavía no existía la vacuna en el mundo, pero empezamos a trabajar ya. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos que tener quiénes iban a ser las poblaciones prioritarias para vacunar, cómo íbamos a llegar a ellos, cuál iba a ser la logística necesaria. Teníamos que evaluar cadena de frío, ver todos los aspectos logísticos, el financiamiento para lo que no es vacuna, sino me refiero el desplazamiento de los vacunadores, etcétera. O sea, había toda una planificación por hacer. A ellos les pareció interesante, contactamos con el Ministerio de Salud y bueno, nos pusimos a disposición, cada uno según su experiencia, sus contactos, para poder estar al tanto y ponernos a disposición del gobierno, ¿no? A través del Ministerio de Salud. Simplemente fue así, o sea, hubo un grupo que coincidimos en una preocupación de ayudar al país, totalmente de manera desinteresada, y ya se ha hecho el contacto. Hemos tenido ya la primera reunión con el ministro, una reunión muy fluida, igualmente con su equipo del ministro,
para estar en contacto y trabajar de manera conjunta y al servicio de nuestro país. Invoca, doctor Suárez, dentro de sus respuestas a un mundo establecido de institucionalidad a la Organización Panamericana de la Salud y a otras entidades. Durante esta pandemia hemos visto actos que realmente se han desbordado y no ha habido institución que los contenga. No puedo dejar de mencionar cuando Estados Unidos decidió embargar, por usar algún término, respiradores, mascarillas que estaban de tránsito en sus aeropuertos. La cosa en realidad se desbordó. Estamos hablando de una pandemia que ha puesto también a líderes en una dimensión desconocida, como Bolsonaro y el propio Trump. ¿Usted cree que una vez que se descubra la vacuna, que se encuentre la vacuna eficiente con el debido procedimiento, que es muy complejo y usted lo ha descrito, esta se distribuya dentro de un marco institucional como el que menciona y a un precio justo a todos por igual? Justo uno de los objetivos de los fondos internacionales, como el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es al que siempre el Perú ha comprado las vacunas, ¿no? Todo nuestro sistema de inmunizaciones adquiere las vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS. La ventaja de trabajar con el fondo es que ellos hacen una compra muy grande y consiguen precios mucho más bajos cuando se hace así. Y no solamente compran en laboratorios de un país, ¿no? La licitación es mundial. En la carrera por la vacuna del COVID-19 hay vacunas candidatas de China, de Inglaterra, incluso de la India también está trabajando. Y otra ventaja de los fondos rotatorios es que ellos tienen, digamos, la capacidad de hacer la evaluación del procedimiento para la vacuna. O sea, de cierta forma tendríamos mayor garantía de la calidad de la vacuna. Lo que buscan estos fondos es ser equitativos en la distribución y asegurar la calidad de la vacuna, tanto calidad como efectividad. Sin embargo, les vuelvo a decir, no, o sea, este es un mecanismo que no podemos dejarlo de lado y estamos abiertos también a la posibilidad de compra directa a un laboratorio que también esté dispuesto a una venta directa, porque eso está en movimiento permanente. O sea, cada hora cambia el mundo en relación a esto. Es una carrera impresionante. Al parecer se va a producir la vacuna en un tiempo récord que nunca antes se hizo para otra vacuna, y esto cambia en cada momento y estamos saltando. Es muy probable que la vacuna no se adquiera con un solo mecanismo, sino tengamos que utilizar varios mecanismos de compras directas a través de convenios bilaterales o de compras a través del fondo rotatorio para poder tener la vacuna en la mayor cantidad posible para atender a la población. Y de hecho, claro, probablemente tengamos que trabajar en varios escenarios posibles, ¿no? Un escenario en que tengamos vacuna quizás solamente para las poblaciones vulnerables, para los que tengan mayor riesgo. Otro escenario que de repente la vacuna va a llegar progresivamente a lo largo de varios meses y tenemos que ver a quién se vacuna primero, definir las poblaciones de mayor riesgo y un escenario que también es esperado que en algún momento podamos vacunar al 100% de la población. Sobre eso quería ahondar un poquito, doctor Suárez, porque hay más de 100 laboratorios que están trabajando justamente en las vacunas, en el desarrollo. Hay cerca de 20, me parece que están bastante avanzados, entre ellos la Universidad de Oxford, a donde se está apuntando. Y son noticias alentadoras, pero ¿podríamos estimar un promedio, una fecha de cuándo podría estar lista, cuándo podría estarse distribuyendo? Doctor Suárez, la pregunta de Tatiana le rogaría que la contestemos luego de esta pausa porque hemos de alguna manera alcanzado el tiempo previsto y además nos interesa también ahondar en ese orden que usted determina que en el Perú deberíamos empezar por la población vulnerable. Se refiere a personas de una edad determinada, las que tienen enfermedades preexistentes, a niños. Quisiéramos un poco irnos organizando porque es inminente que algún día contaremos con esa vacuna y que nos coja, por lo menos esta vez, debidamente organizados. Volvemos con la respuesta del doctor Suárez. Seguimos
Seguimos en Encendidos, estamos conversando con el doctor Suárez, integrante del Comando Vacuna, este equipo de profesionales que tiene una labor importantísima, hacer los contactos necesarios y conseguir también el financiamiento para que una vez que esté lista la vacuna contra la COVID-19, los peruanos podamos acceder a ella. Doctor Suárez, antes de la pausa le consultaba yo acerca de que tenemos, o en el mundo, hay cerca de 150 laboratorios que están tratando de conseguir la vacuna, hay cerca de 20 de ellos que ya están en una etapa bastante avanzada. Uno de ellos es el de la Universidad de Oxford, al que también entiendo que el Perú está tratando de conseguir las alianzas necesarias para poder adquirirla. Pero ¿cuándo se estima que la vacuna podría estar lista y luego de ello podría llegar al país? Sí, cuando les comentaba anteriormente de las fases para producción de la vacuna, la última fase es la llamada fase 3, la cual consiste en vacunar a un grupo grande de personas, más de 1.000 personas que reciben la vacuna, y otro grupo de comparación que se llama el grupo placebo, en los cuales reciben otra vacuna diferente que no le va a hacer daño, por ejemplo, la vacuna antitetánica, como grupo de comparación. Y lo que se evalúa es si es que realmente la vacuna protege a las personas que han sido vacunadas con la vacuna COVID-19, con la que se ha preparado. Esta fase, lamentablemente, el tiempo es el mandatorio para la población expuesta y se pueda medir la incidencia de enfermedad en cada grupo y demostrar que realmente la vacuna es protectora. Esto toma un tiempo. Solamente tenemos una vacuna en fase 3, en esta fase, que es la vacuna de Oxford, del convenio de la Universidad de Oxford, y se sabe que van a entrar pronto otras vacunas ya en fase 3. Y esto tiene un tiempo que aproximadamente de 6 meses de duración este estudio, ¿no? Entonces, en los próximos 6 meses van a empezar ya a tener resultados de estos estudios, ¿no? Se terminarían las fases. Inmediatamente que se tiene la vacuna que ya aprobó fase 3, demostró que es efectiva y ya aprobó las fases previas de que la vacuna es segura, se empieza el periodo de producción de la vacuna, ¿no? Y entonces esta fase de producción ya depende de la capacidad de producción de la misma empresa o de repente varias empresas que van a fabricar la vacuna simultáneamente, ¿no? Esos ya son acuerdos internacionales que para H1N1 el laboratorio que identificó la vacuna después pasó la tecnología a otros que ayudaron a producir en mayor velocidad. En el año 2000, entre el 2009 y 2010 se demoró aproximadamente 18 meses desde que empezó el inicio del proceso hasta que se tuvo la vacuna disponible en el mundo. Como también comentamos hace un momento, estamos en una carrera impresionante, se están rompiendo todos los récords mundiales en investigación y en producción de vacuna y esperemos que esta vacuna pueda estar en el primer trimestre del próximo año. Es el estimado, digamos, de la misma OMS. Sin embargo, como digo, están en una carrera impresionante de velocidad que esperamos pero es prudente quedarnos con ese estimado de primer trimestre del 2021. Si es antes, bienvenido sea, pero usted, de acuerdo a la experiencia y a los contactos que estamos desarrollando con otros países, estima que en el primer trimestre del 2021 podríamos contar con esa vacuna. Sería lo más rápido posible, porque otros nos dicen que estaría para mediados del 2021 las primeras vacunas, porque no todas están en el mismo nivel de investigación, ¿no? O sea, las primeras vacunas podrían estar apareciendo a fines del primer trimestre, ¿no? Quizás otras vacunas empiecen a aparecer después, porque no todas están en el mismo nivel de desarrollo de investigación. Hay una parte de la pregunta que le hicimos Tatiana y yo que quisiera desarrollar para ir terminando esta interesantísima conversación, que es ¿cómo nos vamos a organizar los peruanos para tener una distribución justa, rápida, eficiente de la vacuna el día que llegue? Estamos muy, muy dolidos, doctor Suárez, por ejemplo, con el manejo del oxígeno. Hasta ahora recibimos reportes
puntualmente de Huánuco, donde hace falta oxígeno. Tenemos plantas cerradas y tenemos pacientes que todavía están demandando oxígeno y no lo resolvemos. Este escenario debería servirnos para enmendar eso de inmediato y también para que cuando esté la vacuna, como usted dijo, seamos ordenados, organizados y pensemos en esa población vulnerable que me imagino será la prioridad para entregarle la vacuna. Sí, gracias por la pregunta, sumamente importante. La planificación ya empezó, como les mencionaba. La experiencia que se ha tenido en Perú en años anteriores sirve muchísimo. Tenemos fortalezas como un programa nacional de inmunizaciones dirigido por el Ministerio de Salud, el cual tiene una organización a nivel nacional. No hay establecimiento de salud en el Perú que no tenga un área de inmunizaciones. Tenemos experiencia en organización de este tipo de campañas y eso es una fortaleza para el país. Como todo plan de vacunación, tenemos que estimar cuánta vacuna se requiere para el país y ponernos escenarios progresivos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los primeros en ser vacunados? ¿Cuál es la población más vulnerable? Esta epidemia nos ha mostrado que las personas mayores de 60 años, los que tienen enfermedades crónicas, son las personas con mayor riesgo de hacer enfermedad grave y muerte, y por lo tanto será un grupo prioritario. Otro grupo prioritario y también estratégico es el personal de salud. El personal de salud está en la primera línea de batalla, son los que más se exponen y también estratégicamente necesitamos tener las fuerzas sanitarias protegidas. Otro grupo es el personal que tiene contacto con las personas, como pueden ser las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, que también es un grupo que está en la primera línea. Más adelante, otros grupos importantes son todos aquellos grupos que atienden personas, que tienen contacto con otras personas, como pueden ser los trabajadores de los mercados, los trabajadores de diferentes entidades que atienden público, etcétera, ¿no? Los niños en esta oportunidad, en esta enfermedad, sabemos que el riesgo de enfermar y morir gravemente es muy bajito, es muy bajo, casi cero el riesgo de letalidad en los menores de 10 años. Sí. Sin embargo, esperamos poder vacunar a toda la población, pero no va a poder ser en un primer momento. Ahora, doctor, el escenario más posible es que tengamos que hacer una vacunación progresiva, y si me permite, Mauricio y Tatiana, un mensaje a la población. Mientras esperamos la vacuna, el distanciamiento físico y el uso correcto de las mascarillas sigue siendo la mejor manera de protegernos. Mientras exista un caso en comunidad, existe el riesgo de infectarnos. Si bien es cierto, está disminuyendo mucho el número de casos que vemos en los reportes, sin embargo, mientras exista un caso, existe el riesgo y no dejemos de cuidarnos y no dejemos de cuidar a las personas vulnerables en nuestra casa. Doctor, yo me quedo con una preocupación en base a lo vivido. Ha mencionado a varias instituciones, respetables por cierto, pero en medio de la pandemia ha habido una crueldad con la oferta y la demanda. Hemos sido testigos de excepción de cómo fueron subiendo los precios de los ventiladores mecánicos, ¿no? El costo que tenían al principio y lo que hemos llegado a pagar como país por uno de ellos. Y así, con casi todo lo vinculado al coronavirus, en nuestro país un tanque de oxígeno se llegó a vender en 6.000 soles. ¿Qué procedimientos hay, dado que todavía no existe la vacuna, para que esta experiencia negativa, por cierto, no se repita y no vivamos bajo una oferta y demanda desalmada, cruel, lucrativa, ¿no? Innecesariamente? Gracias. Mira, justamente hace unos días participé de un foro internacional sobre inmunizaciones, donde participaron varios de los laboratorios que están en esta carrera por tener la vacuna, y prácticamente todos dijeron lo mismo, ¿no? Que hay no sé si llamar un acuerdo, pero al menos un consenso entre todos los laboratorios del mundo en que esta vacuna se va a vender a los países al menor precio posible, casi al costo de producción.
O sea, ningún laboratorio en el mundo pretende lucrar con esta vacuna. Al menos eso fue el comentario general, como digo, era un foro internacional donde estaban presentes organizaciones de salud y también... ¿Su experiencia le dice que lo acordado en los foros en el momento de la práctica se respeta? En el caso de H1N1 sí fue así, o sea, nosotros adquirimos la vacuna a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y los precios fueron muy asequibles para la población. Roguemos que esta vez también sea así, ¿no? ¿no? Roguemos que esta vez también sea así, doctor. Porque estamos hablando de más países que están compitiendo. Sí, o sea, pero no es el interés de, al menos lo que se observa es que no hay un interés de lucrativo, sino un interés por contar con la vacuna para proteger a la población. Eso es al menos lo que quizás lo lucrativo sea necesario, pero prudente, ¿no? No este lucro, la verdad es que desproporcionado. O sea, yo entiendo la necesidad de que exista un lucro, pero no lo vivido durante la pandemia en nuestro país, ¿no? Bueno, gracias, doctor Suárez, por su participación. Seguiremos conversando con usted y con las acciones que tome el Comando Vacuna. Vamos con los titulares de esta hora. Hasta una próxima oportunidad, doctor Suárez. Muchas gracias a usted.